Eslabones involucrados en la cadena de suministros. Número 1. Compras y abastecimiento. ¿Qué son las compras? Las compras se definen como adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada en el momento adecuado y al precio adecuado y del proveedor más apropiado. Otras definiciones son adquirir, adquirir adecuadamente materias primas y auxiliares, materiales, suministros, equipos y servicios necesarios para que una empresa desarrolle sus funciones satisfactoriamente. U. Cuando se logra un balance de calidad y precio del producto, cuando se adquiere algo verdaderamente necesario, cuando sabemos que nuestra adquisición es verdaderamente útil y cuando estamos seguros que hicimos la compra correcta. En cambio, abastecimiento se define como es procurar técnicamente de todos los recursos materiales que se requiere para el adecuado cumplimiento de las actividades y el logro de las metas propuestas, cualquiera que sea su magnitud, importancia, costo, lugar y tiempo. El abastecimiento igual tiene otras definiciones como el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su operación, ya sea fuentes internas o externas. O es la función logística que proporciona a las áreas de la empresa los insumos, repuestos y materiales necesarios para el cumplimiento de su misión productiva. Las funciones del departamento de abastecimiento son proporcionar y mantener el flujo ininterrumpido de suministros y servicios que necesita la empresa para su funcionamiento, mantener la inversión en existencias, proteger la calidad manteniendo las normas adecuadas, conseguir proveedores que sean convenientes para esta, normalizar la compra de elementos y servicios consiguiendo el menor posible, conservar la posición competitiva de la empresa, esto es importante. Y las funciones del departamento de compras es la adquisición de materiales para la empresa, evaluación de los precios, administración y contabilidad, velar por los cumplimientos de las políticas de compras y gestión de los procesos. Para seleccionar a los proveedores hay que tener en cuenta diferentes factores, como por ejemplo, análisis del perfil. Para consiste en mirar detenidamente las características generales del proveedor, reconocimiento de su actividad, prestigio, trayectoria en el mercado, capacidad de respuesta y cumplimiento en los estándares de calidad. Además, también son importantes cuestiones como la posición geográfica del tamaño. Las referencias y clientes. Conviene pedir asimismo una opinión de otras empresas o clientes que tengan o hayan trabajado con él para poder tener una idea de con quién vamos a estar trabajando. La calidad. La calidad es primordial, ya que de aquí nos vamos a guiar para ver qué tanto nos conviene este proveedor en temas de calidad. El precio. Para muchas empresas es el criterio de selección más importante. Lo ideal es que las empresas se descanten por precios razonables y que sean acordes con la calidad del producto que se está pidiendo. Hay que tener en cuenta que los aspectos como las posibilidades de pago y los gastos añadidos y las eventualidades de descuentos que nos puede ofrecer el proveedor en diferentes circunstancias. Tecnologías e infraestructura. Es- Se requiere una capacidad del proveedor para que él sepa y tenga uso de estas tecnologías para aumentar la efectividad eh, y, y el contacto con él. La postventa.
Las garantías extendidas sobre el insumo adquirido y el servicio técnico, el asesoramiento y la atención al cliente, incluso si se trata de percances o incidentes significativos para la empresa, deben valorar si tienen la opción de cambiar o devolver las mercancías adquiridas. Y la filosofía corporativa de nuestro proveedor, ya que a la hora de elegir un proveedor también se debe sospecharse de los elementos que resulten comunes en la corporación, en la filosofía de dicha corporación, de la empresa demandante. Estándares de calidad, forma de trabajo, cumplimiento de plazos, entre otros. Es muy difícil establecer una relación con un proveedor con el que no se compartan estas, este tipo de filosofías. Número 2 es el almacenamiento. La diferencia entre una bodega y un almacén. Una bodega es un lugar donde puedes resguardar distintos productos para que no se maltraten sin necesidad de tener un orden específico. Además, no forma parte del proceso administrativo de la distribución. Más sin en cambio el almacén es el lugar o espacio para el almacén de bienes de una cadena de suministro. En él se realizan las operaciones de recepción, manipulación, conservación, protección y expedición de los productos. Es el lugar donde se recibe la mercancía del exterior que viene de un proveedor y donde se secciona y donde es reservada y custodiadas para que sean utilizadas en un proceso productivo o puestos a disposición de los clientes. Existen diferentes tipos de almacenes dependiendo de su característica. Los primeros son atendiendo a los departamentos donde se ubican. Están los almacenes de salida y los almacenes de entrada. Los almacenes de salida son iguales que los almacenes de entrada, pero están destinados a los productos terminados. Más sin en cambio, los almacenes de entrada regulan el flujo interno de materiales para la realización del proceso de la fabricación, que por general es la materia prima. La siguiente característica es de acuerdo a la naturaleza del producto. Los tipos de almacenes para la naturaleza del producto se almacenan son de materias primas, son los que contienen materiales, suministros, envases, etcétera, que en un futuro serán utilizados en el proceso de transformación. Los almacenes de producto en curso sirven de colchón entre las distintas fases de obtención del producto. Almacenes de productos en curso sirven de colchón para las diferentes fases de obtención del producto. Almacenes de material auxiliar, almacena repuestos, productos de limpieza, aceites, pinturas, etcétera, según su localización. Está el almacén central, es el que se localiza lo más cerca posible del centro de fabricación con el objetivo de disminuir costos. El almacén de plataforma, espacio logístico en el que la mercancía no se almacena de forma permanente. Y el almacén regional. Este se ubica cerca del punto de consumo, está preparado para recoger cargas de grandes dimensiones y servir a sus mercancías mediante el uso de medios de transporte de menor capacidad. Otra característica son los de según su propiedad. Puede ser un almacén propio, que es donde la empresa es dueña del almacén. Almacén de alquiler, se alquilan las estanterías de un determinado almacén. Y el almacén leasing es otra clase de arrendamiento en el que se alquila el inmueble para terminar comprándolo al final del contrato por un valor que se estipula por ambas partes al momento de firmarlo. Y por último, según la función logística. En este se encuentran los almacenes de conciliación. Tienen la finalidad de agrupar los pedidos en diferentes proveedores en un solo envío, con la mayor reducción de costos. El almacén combinado, este integra ambos tipos de almacenes en una única estructura logística, que es el almacén de división o envío o de ruptura, el que realiza la función contraria al almacén de conciliación, es decir, cuando un pedido es de gran volumen para enviarlo al cliente,
en este almacén se divide para realizar envíos a menor tamaño. En los almacenes se realizan diferentes funciones, como por ejemplo la recepción de mercancías, que es el proceso que consiste en darle entrada a mercancías que son enviadas por los proveedores. El almacenamiento, este consiste en la ubicación de las mercancías en sus zonas correspondientes. La conservación y mantenimiento, esto es conservar las mercancías implicada la aplicación de la legislación vigente en cuanto a la higiene y seguridad en un almacén, además de las normas especiales sobre el mantenimiento y cuidado de los productos. Otro, Otra función que se realiza es la gestión y control de existencias. Consiste en determinar la cantidad de cada producto que hay que almacenar, calcular la cantidad y la frecuencia con la que se solicitará cada pedido, con el objetivo de disminuir los costes de almacenamientos. Y la expedición de mercancías. La expedición de mercancías comienza desde que el cliente realiza el pedido, comenzando el proceso de la selección de la mercancía en el embalaje y así como la elección del medio de transporte por el cual va a ser enviado. Producción. ¿Qué es un sistema de producción? El área de producción denominada de fabricación ha sido el núcleo del punto de partida de muchas empresas industriales y a pesar de ser uno de los procesos fundamentales de las empresas en cuanto a valor añadido, es un conjunto de partes interrelacionadas que existen para alcanzar un determinado objetivo, donde cada parte del sistema puede ser un departamento de organismos o un subsistema. De esta manera, una empresa puede ser vista como un sistema con sus departamentos como subsistemas. Las características de diferentes modos de producción. Un modo de producción es la producción por proyecto o bajo pedido, que sus características son: no se trabaja contando con un inventario fijo, maquinaria ni esquema de predefinido. El diseño del producto es mayormente especializado. Se calcula la carga de producción en función de la fecha y capacidad capacidad. Mucha transparencia, agilidad y flexibilidad con el cliente. Producción intermitente o por lotes. Sus características son: se fabrica por grupos y cantidades específicas, tiene una reducción de costos, demanda no continua, utiliza el sistema push, cambios en el producto, cambio lento en las máquinas, tamaño del lote y mayor espacio físico. Otro tipo de producción es la producción en masa o en serie. Se produce en base a la demanda, se realizan de manera constante y se distribuyen a diferentes personas. Tiene un constante ritmo de producción y fija operación, gran inversión y grandes cantidades. Eh, la producción lineal o de flujo continuo, cantidad enorme de productos, capital inmensa por parte de la empresa, son productos estandarizados, la demanda es todo el año, patrón de diseño de producto, insumos y maquinarias estandarizadas, rígido de control de calidad y maquinaria balanceada. Un sistema de inventario. Los sistemas de inventario es un método de control de almacén diferente que permite asegurar el aprovisionamiento de mercancías y reducir los costos por pedido y por material faltante. Establece cómo fijar las entradas y salidas, así como el orden de almacenamiento. Los sistemas primarios son el perpetuo y el periódico. Algunos tipos de sistemas de inventario son: el inventario perpetuo. Este es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como un mayor auxiliar donde se llevan los importes en las unidades monetarias y a cantidades físicas. A intervalos cortos se toma el inventario de las diferentes secciones del almacén y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta física. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestrales o provisionales. El siguiente es el sistema intermitente. Es un inventario que se efectúa varias veces al año.
Se recurre a él por razones diversas, no se puede introducir en la contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata de suplir por en parte. El inventario final es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, generalmente al finalizar el periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial en el sentido después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. El inventario inicial corresponde al que se realiza a dar comienzos a las operaciones. Inventario físico es el inventario real, es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases o bienes de mercancías que se hay en existencia en la fecha del inventario. Inventario determinado por observación y comprobado con la lista de conteo. Es el cálculo del inventario realizado mediante un listado de stock realmente poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad convencer a los auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. La preparación de la realización del inventario físico consta de 4 fases: el manejo de inventario, que son los preparativos, identificación, instrucción y adiestramiento. El inventario de tránsito se utiliza con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes. Existen porque el material debe moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil para las plantas o los clientes. Existe exclusivamente por el tiempo de transporte solamente. El inventario de materia prima representan existencias de los insumos básicos de materiales que habrán de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. Los inventarios en proceso son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya sea subensamble o componente de un producto terminado. Mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. Inventario en consignación es aquella mercancía que se entrega para ser vendida, pero el título de la propiedad lo conserva el vendedor. Inventario mínimo es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el almacén. El inventario disponible es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. El inventario en línea es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de producción. El inventario agregado se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo representa un alto costo. Esto es para minimizar el impacto del costo de la administración del inventario. Los artículos que se agrupan ya sean en familias u otro tipo de clasificaciones materiales de acuerdo a la importancia económica. El inventario de prevención se tiene con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente definida. Se diferencia con el resto a los de seguridad. En los de previsión se tiene a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto involucra un menor tiempo. El inventario de mercaderías lo constituyen todos aquellos bienes que pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. En esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles a la venta. Inventario de fluctuación. Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de producción no se pueden decidirse con exactitud. Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden compensarse con los stocks de reserva o de seguridad. Estos inventarios existen en centros de trabajo cuando el flujo de trabajo no puede equilibrarse completamente.
El inventario de anticipación son los que se establecen con anticipación a los periodos de mayor demanda, a programas de promoción comercial o a un periodo de cierre de plantas. Son básicamente inventarios de anticipación que almacenan horas de trabajo y horas de máquina para futuras necesidades y limitan los cambios de tasas de producción. Los inventarios de lote o por tamaño de lote. Estos inventarios que se piden en tamaño de lote porque es más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda. Inventarios estacionales. Los inventarios estacionales son utilizados con este fin se diseñan para cumplir más económicamente la demanda estacional, variando los niveles de producción para satisfacer las necesidades fluctuales en la demanda. Inventario intermitente. Es un inventario realizado por cierto tiempo y no de una sola vez al final del periodo contable. Inventario permanente, método seguido con el funcionamiento de algunas cuentas, en general representativas de existencias cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con el valor de los stocks. El inventario cíclico son inventarios que requieren para apoyar la decisión de operar según tamaños de lotes. El sistema push y el sistema pull. El sistema push quiere decir empujar y el sistema pull jalar. En el sistema push, las empresas coinciden la fabricación de los productos en función de los pronósticos de la demanda o de un itinerario determinado de trabajo. Este tiene ventajas y desventajas. Las ventajas del sistema push es que la empresa está bastante segura de que tendrá suficiente producto a la mano para completar los pedidos de los clientes. Las desventajas es que el sistema de transmisión de control de inventario y cuando se dejan demasiados productos en el inventario hay un exceso. Y el sistema pull es jalar. Pull quiere decir jalar y limita la producción en función de la necesidad del consumidor. En el sistema En este sistema, el enfoque principal son los consumidores y sus necesidades. Las ventajas es que nunca habrá un exceso de inventario que necesite ser almacenado y se cuenta con suficiente inventario, ni más ni menos. Las desventajas es altamente posible funcionar en dilemas de pedido tales como un proveedor que no es capaz de obtener un envío a tiempo. 4. Distribución y transporte. Eh, La distribución son los pasos a seguir para mover y almacenar los productos desde la etapa del proveedor hasta la del cliente en la cadena de suministros y ocurre entre cada par de etapas, es decir, los componentes y materia prima se mueven del proveedor al fabricante y estos productos se mueven del fabricante al consumidor final. El transporte es el movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido. Es una directriz importante ya que muy rara vez los productos son producidos y consumidos en el mismo lugar. Es un componente significativo de los costos en el que incurren la mayoría de las cadenas. Los modos y medios de transporte. Existe el modo marítimo. Este presenta los costos más básicos de la distribución física internacional, dada su capacidad de mover grandes volúmenes de mercancías por poco valor y su capacidad de recorrer grandes distancias. Su mayor punto débil es la lentitud, por lo que el seguro lo debe tener en cuenta cuando transporte su mercancía. Algunos de estos son buques de carga, portacontenedores, buques de carga a granel o graneleros, buques roll-on o roll-off o de cargamento rodado, petroleros, buques frigoríficos o gaseros. El modo terrestre. Este modo es el único capaz de realizar una entrega puerta a puerta, es decir, recoger la mercancía en la fábrica del exportador y entregarla directamente al importador. Las cotizaciones o tarifas se rigen por libre mercado. Se considera como punto de referencia principalmente el volumen y después el peso. Es el más utilizado
en en todo el mundo. En este entran camiones rígidos, camiones articulados, trailers, camiones de lona, camiones frigoríficos, camión cisterna y camión portacoches. El modo aéreo es ideal para transportar carga general y carga perecedera. Por su rapidez y los costos de los seguros son más bajos y la carga va mucho más segura. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento es muy limitada debido al poco espacio que traen estas naves. Algunas de estas son aviones de carga, aviones mixtos y supertransportes. El modo terrestre ferroviario es un modo de transporte muy utilizado a nivel mundial, pues está asegurado su infraestructura con respecto a vías y vehículos. Los furgones se contratan para transportar productos que requieren protección contra el ambiente. Eh, Algunos de ellos son el ferrocarril, que llevan cargas como la caja de tráiler, tolca granelera, que transporta minerales, y la tolva granelera, que puede transportar igual productos agrícolas. Y por último, el modo multimodal es aquel que es necesario emplear más de un medio de transporte para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta el destino final, pero mediante, pero mediante un contrato de transporte se dejan a fin de realizar más rápida y efectivamente las operaciones de transporte de materiales. Es decir, se usan diferentes medios de transporte para transportar la mercancía. Y eso